RPLM 94.7. Declarado de interés cultural por el Ministerio de Cultura de la Presidencia de la Nación, el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Hola, buen día, ¿cómo les va? Bueno, aquí en la ciudad de Buenos Aires con mucho frío, con lluvia. Qué semana que hemos tenido en cuanto al clima. Pero, como siempre, la cultura está caliente. A nosotros nos encanta realizar este programa para que usted se informe, para que usted pueda vivir con los eventos culturales. Y buen día, Julio, ¿cómo estás? ¿Qué decís, Patricia? Bueno, yo siento un sol dentro. Bueno, eso está bueno, pero la realidad es que el sol está adentro, pero afuera está bien fresquito, bien fresquito. Pero como siempre nosotros estamos aquí para informarles los eventos culturales más importantes y les vamos a dar el teléfono en la línea directa de la radio, que es el 4899-1623. Ya saben que después, si ustedes quieren enviarnos un mail con la información que desean, lo pueden hacer a nuestro mail culturaldia@fivertel.com.ar, y también hoy, en este momento, si entran por internet, nos pueden ver en vivo lo que ocurre aquí en el estudio. A través de www.radiopalermo.com.ar, y ya está con nosotros nuestra primera entrevistada, que digamos es re canchera, está en la radio, aquí comparte un programa todos los jueves de 17 a 18 horas, aquí en Radio Palermo 94.7, que se llama Arte y Cultura para la Salud. Pero le invitamos, no solamente porque conduce, porque es artista plástica, sino le invitamos porque acaba de editar un libro que se llama Arte y Cultura para la Salud, y un libro sumamente interesante porque trabaja hace muchos años con discapacidades diferentes a través del arte. ¿Cómo estás, Nora Giordano? Un gusto, Patricia. Muchas gracias por invitarme y bueno, agradezco desde todos los lugares de AIX, que es lo que tratamos también, como ustedes dicen, de aportar con la cultura nuestro granito de arena. Así que gracias, Julio, también. Nora, a mí me llamó mucho la atención porque vos venís trabajando hace mucho con todo lo que es discapacidad, con todo, también con tu propio arte, porque sos artista plástica. ¿Y cómo haces esa conexión? ¿En qué momento vos sentís la necesidad de trabajar con gente con discapacidades diferentes? No es una cuestión de que sientas una necesidad de trabajar. Trabajás. La realidad es esa. Trabajás como docente, trabajás con personas convencionales, y si tenés a alguien que tiene una problemática, una discapacidad que puede ser temporaria o puede ser una discapacidad crónica, trabajás y haces las adaptaciones que tenés que hacer. No es que tengas que tener una necesidad de trabajar con una discapacidad, sino que simplemente traté de prepararme, porque cuando fui muy jovencita tuve un problema en una escuela. Que bueno, cuando uno es joven tiene que aprender mucho en la vida, ¿no? Uh-huh. Y vi que la docencia estaba muy poco preparada para trabajar con alguien que tuviese una problemática, ¿no? Porque puede ser cualquier tipo de problemática, neurológica, psiquiátrica, física, motriz, ¿no? Pero entonces empecé a investigar y a trabajar, y bueno, es como te decía antes fuera del aire, son más de 20 años trabajando, investigando. Estuve becada en México también por la UNAM, estuve en la Escuela Nacional para Ciegos haciendo cursos. Y bueno, de allá vine con un montón de cosas nuevas y con ganas de implementar acá. Y bueno, que acá en esa época, en el año 97, había muy poco. Ahora, yo te escucho y digo, ¿cómo se hace para trabajar con las diferentes discapacidades? Podés. Creo que lo importante, la conexión importante de la persona es el afecto, el amor y el feedback que podés tener con la persona. No pasa porque cómo haces. Si es motriz,
haces adaptaciones con los materiales que usás. Si es neurológica, bueno, tenés que tratar de saber hasta dónde puede y hasta dónde no puede trabajar esa persona. Pero en el libro que también está escrito, hay personas, hay médicos psiquiatras, médicos neurólogos que explican las problemáticas, no específicas de la discapacidad, pero sí las diferentes patologías, ¿no? Justamente quería preguntarte el libro Arte y Cultura para la Salud, que es una publicación que está dividida en 3 secciones, Arte, Cultura y Salud. Vayamos a la primera parte, Arte. Esta elección de Miguel Ángel Giovanetti, Gaby Messina, Raúl Santana, ¿por qué fueron ellos elegidos? Ellos fueron, de alguna manera, elegidos para contar parte de su historia y cómo el arte actuó en su vida transversalmente. Entonces, Miguel Ángel cuenta cómo desde su niñez y la resiliencia que tuvo en sus problemáticas de la niñez. Gaby Messina también cuenta que cada proyecto artístico, cómo lo trabajó junto con todo lo emocional de ella, o sea, el arte transversalmente, ¿no? Y Raúl Santana hace unas reflexiones muy interesantes sobre lo que es arte y locura, y desde que empezó el Borda a hacer los talleres en el año 40, que en realidad no sé si el Borda fue el que empezó en los años 40, pero se empezó más o menos en esa fecha en Francia. Que las imágenes que están en el libro, en la parte de él, esta es la tapa del catálogo, para los que quieren ver, si se puede ver ahí, es la tapa del catálogo de una muestra que se hizo en Francia cuando empezaron a hacer todas las investigaciones en los psiquiátricos, ¿no? Y todas las cosas que empezaron a aparecer desde lo artístico y la prevención y lo curativo que era para las personas con problemas psiquiátricos. En la segunda parte está asignada a las reflexiones de una antropóloga y tu experiencia educativa. Sí, exacto. Y también a la presidenta de la Asociación de Arte y Cultura, que sos vos, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué podrías decirnos de la segunda parte del libro? Y la segunda parte del libro está trabajado específicamente desde la docencia, y en esa parte antropológica que también toma Graciela Caprio, unifica desde el amor incondicional cómo el arte actúa a través de las personas desde la parte de los afectos. O sea, como vos me decías antes, cómo haces a trabajar con la persona con discapacidad. Creo que el sentimiento y el amor que uno le puede poner, o la pasión, ¿no?, que le puedas poner a la tarea, eso es lo que te conecta con el otro. Amor, paciencia también. Paciencia, por supuesto. Y reflexión. Y saber que con el tiempo te devuelven ese amor, ¿no? Porque me imagino que eso también te debe pasar cuando vos ves, cuando comienzan, me imagino comienzan con miedo y que no se permiten trabajar, y a medida que va pasando el tiempo, esa relación que se produce debe ser muy fuerte. Exacto. Bueno, un poco es la muestra que está colgada, que te mostraba recién. Que está colgada aquí en Radio Palermo, que los invito a venir a ver, porque ahora va a contarnos exactamente de este paciente, pero realmente es maravillosa, así que los invito a que vengan aquí a Radio Palermo, a Ravignani 1732, para poder ver lo que se puede realizar con personas con discapacidades. Contanos en este caso particular. En este caso particular, les comento que Francisco tiene 20 años, hace 6 años que está trabajando conmigo, tiene una discapacidad motriz bastante aguda, está en silla de ruedas, tiene una problemática para hablar, como una espasticidad, y movimientos involuntarios. Entonces, ¿qué es lo que uno hace frente a una situación que uno ve que hay una problemática grave, ¿no? Entonces, ver las posibilidades que tiene.
Entonces empezamos a investigar con él qué es lo que podía hacer, porque lo que no podía ya lo veíamos. Claro. Entonces hay que ver lo que se puede. Y bueno, empezamos a trabajar con el rodillo, y con diferentes rodillos y con diferentes elementos, probando hasta que él se encontrara cómodo con uno. Y bueno, a partir de ahí es donde está, que también está la foto de la CAM, por si la quieren ver. Y él puede elaborar el color. Todo. Él tiene una imagen excelente, es sumamente inteligente. Sí, porque la imagen es... Trabajamos específicamente primero la teoría del color, él tuvo bastante un aprendizaje teórico, ¿no? Para poder después desarrollar, y él elige los colores, sabe dónde decir basta, quiero más de este, quiero menos de lo otro, y bueno, y se trabaja y se busca ver cómo trabajar la composición, el color, los colores fríos, los colores cálidos. Antes de terminar, me gustaría saber cómo es la tercera parte, a qué está enfocado el libro. Y la tercera parte está enfocada en la parte médica. Habla una neuróloga de lo que puede llegar a ayudar el arte en los enfermos con Alzheimer. Habla una psiquiatra y médica de niños, que ella trabaja con el pre y el postquirúrgico, o sea, cuánto ayuda, también es artista plástica, y ella cuenta cuánto ayuda el arte en los niños antes de una cirugía y después de una cirugía. Y habla también un psiquiatra que es chileno, que también es artista plástico él, y trabaja en grupos de sus pacientes, trabaja con arte, y él ha bajado el 50% de la medicación. Realmente es sumamente interesante. Tenemos que terminar ahora la nota, pero me gustaría que puedas decir, si alguien quiere tener el libro en sus manos para poder leerlo, para poder disfrutar y saber de qué se trata Arte y Cultura para la Salud, ¿cómo pueden hacer para hacerse del libro? Me pueden mandar un email a noragior@hotmail.com y vemos de qué manera alcanzárselo, o lo pueden pasar a buscar por nuestra sede. También pueden escuchar tu programa por Radio Palermo los jueves de 17 a 18. También, exactamente. Así que si tienen alguna duda, si se quedaron con más ganas, escuchen a Nora Giordano todos los jueves de 17 a 18 horas aquí por Radio Palermo. Te agradecemos muchísimo, y ya sé que estás por lanzar el segundo libro. No, estamos armando el segundo libro, pero primero que disfrute la gente de Arte y Cultura para la Salud, la cultura en su máxima expresión. Muchísimas gracias, Nora. No, gracias a ustedes. Felicitaciones por lo que realizás, una tarea muy importante. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Gracias. 94.7. Auspicia este programa Banco Provincia. Rum, 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 zzz. Qué lindo el aire fresco de campo. Ya te imaginas el paisaje antes de empezar el viaje. Banco Ciudad te financia el 100% de tu próximo 0 kilómetro con el mejor plazo del mercado y un monto de hasta 500.000 pesos. Aprovecha los préstamos personales con tasa especial que el Banco Ciudad tiene para vos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Sujeto a evaluación crediticia de Banco Ciudad. Bueno, pasamos a un evento muy particular, como es la creación de un libro en el cual resume prácticas y experiencias de vida. Y ahora nos encontramos con un artista muy especial,
un artista que ocupa los principales espacios de la cultura en Buenos Aires y en el interior, y también con exposiciones en el exterior. Y por eso invitamos a Marta Pérez Temperley, porque está realizando una exposición en Tandil, en la Galería Artemio Nueva Expresión, en la calle Marconi 1101, para todos aquellos que, aparte de degustar el choricito y el quesito el salame tandilero, puedan unir también un momento de la cultura. Siempre está bueno, ¿no? Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Cultura al Día. Siempre está bueno eso de poder disfrutar del buen arte con una buena comida. Ay, para mí fundamental. Y ya desde Leonardo, Leonardo decía que hoy leí en el diario, ¿no? Un artículo que le interesaba más ser un buen cocinero que un gran artista. Sí, hay un libro de recetas de Leonardo, que corre mucho entre los chefs, ¿no? Sí. Bueno, contanos qué estás presentando en tu muestra Maquínicas. Bueno, yo he hecho distintas series, ¿no? Soy grabadora, he hecho muchas series diferentes, pero al cabo de 20 y pico de años me siguen pidiendo la serie de las máquinas. Entonces la saco de los marcos, la vuelvo a poner y así. Presento la serie de trenes y la serie de animales del horóscopo chino. ¿Por qué el horóscopo chino? Porque, porque son obras, otra serie y... en realidad no sé por qué, porque lo eligió Indiana, que es la dueña de la galería, ¿no? Pero, ¿vos sabés algo del horóscopo chino? ¿Tenés idea? Sí, tuve que estudiar. Sí. Después vamos a tener que pedirle que nos diga un poquito. No es que sea horoscopera, pero para interpretar los animales tuve que leerme todo, ¿no? ¿Y para interpretar las máquinas? Para interpretar las máquinas es una historia. Me había invitado el gobierno de Neuquén, ¿no? Y entonces, me invitaban con el avión, la estadía, para que hiciera una serie sobre la trochita. Y resulta que... viajo a yo chocha con esa invitación. Llego allá y eran unos galpones negros con los mecánicos. No había nada en el Maitén, nada de nada, ¿no? Yo decía, ¿qué hago acá? Era una cosa, sentía que no podía inspirarme, no sé. Entonces empecé me compré una Pocket. En aquella época era como una revolución, ¿no? Estoy hablando año 88, ¿no? Por ahí. Entonces saqué fotos y sacaba fotos de ruedas, de tuercas, de la chimenea, qué sé yo, no sabía qué hacer. Y entonces, volví y dije, qué fracaso, nada me inspira. No me inspiró. Bueno, resulta que sigue la cosa, yo buscando sacarme el Gran Premio de Honor, que no llegaba nunca, con xilografía, y entonces saqué esas fotos que tenía, las llevé a tamaño grande y empecé a experimentar con chapas, porque estaba más valorado el grabado en metal. Agua fuerte. Sí, me cambié, ¿no? Porque ya me había ganado otro en imagen, ¿no? Entonces, me dediqué a los trenes. Y después empecé a buscarle argumentos a esos trenes. ¿Y te emocionabas al ver que te producían a vos una sensación distinta? Porque uno ve una rueda de un tren, es una rueda de un tren. Sin embargo, vos como artista, ¿algo te producía? No, me encanta porque no hay como acercarse a una cosa y estudiarla y llegué a sentir tanto el óxido, el color, la dificultad de la técnica, porque
lleva mucho tiempo hacer eso. ¿Cómo es un proceso de grabado? Perdón, ¿cómo es un este, proceso de grabado? Largo. Partís de dibujos, después hay que grabar, cubrir la chapa, ¿no? Y va por inmersión en ácido con distintos tiempos, distintas técnicas. Es largo, es largo. ¿Tu pregunta? No, que quería decirte que contemplar tu obra, yo no veo el tren, no veo la rueda, veo el paso del tiempo y hago una lectura en la cual soy yo también en mi vida o muchas otras personas. Entonces esa es la grandeza que tiene tu imagen, que no estás reproduciendo una realidad, sino que te hundís en una esencia humana. Qué y bueno. A mí me conmueve muchísimo. Ay, gracias, Julio. Que veas eso. Cuando vos decías sobre el paso, que el premio, el primer premio, ¿vos estabas preocupada por ganar los premios? Mira, tenías como esa, porque lo dijiste, lo marcaste, entonces sí, me quedó eso como... Como muchos artistas, porque el grabado es como la Cenicienta de las artes, ¿viste? Y de hecho los grabados eran para tamaños, para libros, no eran para paredes y grandes. Yo empecé a hacer como murales, ¿viste? En chapas de 2 milímetros, que para levantarla, bueno, en fin. Y entonces, a ver, ¿qué pasó con esto de perseguir? Yo daba clases por mandato paterno, porque yo a los 14 años dije, yo quiero ser artista, como si uno se empeñara en ser artista, ¿no? Y entonces papi, que obviamente estaba fuera de término, yo para cambiarme de estudio, qué sé yo, me dijo, bueno, serás artista con el tiempo, primero vas a ser profesora. Entonces yo cumplí ese mandato, 35 años di clases, pero no sabés, mañana, tarde, noche, corría para acá, para allá. Y tenía una preocupación, que era cómo voy a subsistir con el grabado y con las clases. Pero entonces tenías como el mandato de poder ganar un premio. El mandato paterno, aparte mi padre murió siendo yo muy joven, 4 años después. Y entonces, bueno, me tenía que sobrevivir. Y ahí fue que apareció, bueno, Mayorga en mi vida, que un gran dibujante, ¿no? Y entonces yo le dije, che, nosotros nos tenemos que poner, porque él hacía otro tipo de cosas también, y protestaba, no tenía era artista. Entonces nos pusimos a trabajar los dos, pero muchísimo. Siempre con el grabado. Sí. Todo lo que estás contando es con el grabado. No, él en dibujo. Con el dibujo, pero sí, con él en dibujo y yo en grabado. Ahora, en ningún momento renunciaron al papel, por más que la realidad era que el público se alejó del papel y las galerías... Les gustaba tampoco, las telas. Sí. ¿Y cuál era la esencia de seguir apostando al papel? No era el papel. Yo hice tallas, hice bastantes tallas. A mí lo que pasa era que yo, bien capricorniana, me interesaba el dinero, digamos, me interesaba no morirme de hambre. Y el otro era un acuariano que navegaba por ahí, ¿viste? Así que era un desastre. Y entonces me decía, el arte no es negocio, quiero que lo entiendan. No siempre el arte son los pajaritos. No es negocio. Cuando te olvides de eso te va a ir mucho mejor. Bueno. Y así fue. Nos dedicamos a trabajar, pero a trabajar con todo. Y juntos nos ganamos todos los premios. En la misma fecha con distintos jueces. Sí. Qué bárbaro, qué increíble, ¿ves? Las historias de vida de cada uno. Pero ¿sabes lo que me llama muchísimo la atención? Porque decís cosas que mucha gente le cuesta decir, como decir, yo quería ganar un premio, yo quería ganar dinero. Es decir,
la tenías como muy claro los objetivos, que después la vida te va llevando por otros caminos y vas haciendo otras cosas y vas trabajando para conseguir eso. Pero vos tenías como muy claro y lo podés decir claro. hoy en día. Yo digo, o sea, tengo la censura, no tengo censura. Después me doy cuenta y digo, pero ¿cómo dije eso? Metí la pata, qué sé yo. Bueno. No, sin embargo está bueno decir lo que uno piensa, pero, y es la realidad. Pero el dinero como para hacer lo que uno tiene ganas de hacer. Y no, que bueno, no podía enmarcar o no podía... uno necesita para dedicarse a esto, hay que tener. Contanos cómo está dividida entonces en la Galería Artemio Nueva Expresión allí en Tandil la muestra. Bueno, yo mandé obras grandes de la serie de máquinas y yo le había puesto otro título, Animales a bordo, ¿no? Sale el tren, animales a bordo, y me lo cambiaron, no sé. Pero, bueno, había hecho la locomotora con todos los animales del horóscopo para unir las dos cosas. Para que haya como un hilo conductor. Sí. En el caso, por ejemplo, de esas locomotoras donde se ve esa luz saliendo de los tornillos, o donde se ve el óxido en las barras de hierro, de cuántas pasadas, técnicamente... ¿Cuánto tiempo te lleva eso? Y mucho tiempo, porque eran largos días, ¿no? De horas y a veces de meter la chapa en el ácido y tiene que estar, suponete, 4 o 5 horas, ¿no? Tampoco muy fuerte porque se destruye. Entonces, y muchas cosas que de pronto decía, ¿y si le hago los bordes rotos? Y si le hago tal cosa, y si le hago en lugar de plano un relieve, o le bajo una escalera, pero todo era experimento porque no me lo habían enseñado. Claro, es el trabajo que dijiste. Aparte, antes. La chapa era bastante cara para fallar. Para una profesora. Bueno, entonces les contamos que estábamos hablando con Marta Pérez Temperley, que está presentando en Artemio Nueva Expresión en Marconi 1101 en Tandil hasta el 31 de octubre, con entrada libre y gratuita, su muestra Maquínicas. Y también yo quería invitar al público a si no puedes llegar a Tandil, a que te puede ver tu obra en una exposición colectiva en el Museo Quinquela Martín. En la Boca. El título es Quinquela y la máquina, el espíritu de la modernidad, y se inaugura el 24 de septiembre y va a estar hasta el 4 de diciembre del 2016. Así que hay muchas oportunidades para ver tu obra. Gracias. Te agradecemos muchísimo por haber venido aquí a Cultura del Día, a Radio Palermo. Gracias. Pero quiero avisar una cosa, que la noche de los museos estamos. Perfecto. ¿No? Así que atenderemos al público ahí en Quinquela. Y siempre hay mucha gente en la noche de los museos, así que van a poder ver la obra y ver la Marta. Gracias, bueno, Marta. Gracias. Con Cultura del Día, la pausa. Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo. 94.7 www.radiopalermo.com.ar. Producciones independientes. Conectate con tu lado positivo. Conectate con tu lado positivo y entra al mundo de lo posible. Escucha Noticias Positivas, un programa hecho por periodistas que difunden propuestas y soluciones. Noticias Positivas. Súmate al cambio. Conducción Andrea Méndez Randam con Graciela Melgarejo. www.noticiaspositivas.org. Jueves a las 10. Arte y cultura para la salud. La cultura en su máxima expresión. El programa semanal que colabora en difundir las artes, la cultura, la educación y la salud. Conducción general, Nora Giordano, y un staff constante de invitados especiales. Producción y coordinación general, Nora Giordano. Producción ejecutiva, Ana Lida Sarcevic. Todos los jueves, de 17 a 18 horas. Cuando se apaga la luz, este es un grande indiscutido. Se iluminan letrista, poeta, músico. Todos tus recuerdos. Letrista, poeta, músico. Con la conducción de Alfredo Lepera. Ho scritto
Spine dello un cantante y actor italiano. La Puerta del Tiempo. Ahí vamos. Sábados. Vita mía. Ok. 22 horas. Vita mía. Con todo el ritmo del mundo. Mercado en movimiento. Con la misma moneda, llamé a mi mujer y a mi amante también. Un programa para las empresas, el comercio y los emprendedores. Todos los jueves de 11 a 12. Luis Alberto Amayo te pregunta: ¿qué necesitas del comercio y la industria? Auspiciado por guiadelaindustria.com. 94.7 RPLM Radio Palermo. Producciones independientes. Declarado de interés cultural por el Ministerio de Cultura de la Presidencia de la Nación, el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Auspicia este programa Banco Provincia. Rum, 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 zzz. Qué lindo el aire fresco de campo. Ya te imaginas el paisaje antes de empezar el viaje. Banco Ciudad te financia el 100% de tu próximo 0 kilómetro con el mejor plazo del mercado y un monto de hasta 500.000 pesos. Aprovecha los préstamos personales con tasa especial que el Banco Ciudad tiene para vos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Sujeto a evaluación crediticia de Banco Ciudad. Continuamos ahora con la segunda parte de Cultura al Día, con esta posibilidad de informarnos sobre los principales eventos culturales que acontecen en la ciudad, en Buenos Aires y en el país. Y esta vez tenemos una visita muy particular porque tenemos la oportunidad de conversar con Andrés Weisman, que está exponiendo con el título de Correspondencias en la Galería Traba, una galería que queda en la calle Marcelo T. de Alvear 819, y él nos va a contar acerca de su obra, con quién dialoga su obra, cómo es el espacio, y realmente es un placer tenerte y conversar contigo de arte. Para mí es un placer reencontrarnos, ustedes son viejos amigos. Esto surge, la muestra surge a partir de una invitación de Gabriel Traba. Gabriel y Viviana Traba son los hijos de Francisco Traba, que fue un gran coleccionista de arte moderno, es decir, todo el siglo pasado. Y la idea es, porque está colgada de esta manera, hacer una correspondencia entre un Victorica o un Policastro y un artista contemporáneo, lejos del talento y de la fama lograda con el tiempo que se sostiene. Se eligió obra mía ya hecha como para jugar. Hubo un gran revuelo de trastienda buscando las obras que además son propias, son de ellos, de la colección del padre. Es decir, es una galería que no hace muestras habitualmente, que no participa de las ferias. Por eso hay gente que a lo mejor la tiene, es como para un circuito de compradores de arte moderno. El que está buscando, qué sé yo, un Policastro, bueno, ahí va a encontrar un Policastro. El que busca un Domingo Candia, encuentra un Domingo Candia fantástico. Llegamos al Búlgaro, de los vivos podemos hablar de ¿cómo se llama? Eguía de Fermín, con unas cosas deliciosas. Bueno, y con Gabriel y con Viviana buscamos en esa trastienda cuadros que tuvieran como el espíritu del mío, o al revés, que los míos tuvieran cierto espíritu que se relacionara desde la mancha, desde lo estético, desde el clima, desde todo con mi obra. Y yo feliz de la vida, porque es una idea y además un diálogo interesantísimo, porque podría no estar yo o haber otros artistas y dialogar de la misma manera. ¿Tuviste que elegir diferentes periodos de tu obra para ese No, diálogo? es que ustedes me conocen, yo cambio todo el tiempo. Entonces hay gente que le cuesta, pero eso no puede ser tuyo, porque no es blanco-negro. Pero no era que eran las multitudes. O las virutas. No tengo la fábrica de hacer multitudes. En algún punto termine las virutas. En eso estoy en proceso ahora, otra vez. Pero
No, es una serie nueva, yo te diría, tiene 9, 10 o como máximo 12 obras. Y esto viene a partir de una cosa muy, muy curiosa, y ahora llega la locura Weisman, pero estamos viendo esta obra, la estoy viendo yo, ¿no? Con ustedes. Esta es una obra que surge a partir de... Este trabajo está con Victorica, con un paisaje muy chiquito de Victorica, que tiene un clima extraordinario, con una pobreza en las casas, en la construcción, y un cielo completamente, casi metafísico, ¿no? Una cosa de luz y qué sé yo, que es un poco lo que tenía este cuadro. Hay otro que está lleno de flores, que es de Diomedes, ¿no? Y ese cuadro de Diomedes es genial, porque es un jarroncito mínimo, velado, ¿no? Con esas flores rojas arriba, y el trabajo mío, que es abstracto en este caso, que tiene como grandes manchas rojas, es abstracto como es figurativo, es decir, las manchas se casan entre una obra y la otra. Ahora, ¿Por qué la mancha? ¿No te resultó raro como artista de que uno siempre cuando tiene que armar una muestra tiene que pintar y pinta para la muestra, y de repente te encontraste con que lo que tenías que hacer era seleccionar tu propia obra para que dialogue con la otra obra? Sí, está bien, pero hay una cuestión conmigo. Yo siempre tengo obra porque siempre estoy trabajando. Entonces, cuando se propone algo como fue esto, y mira, es muy simple. Gabriel conoce la obra, pero además las redes sociales son geniales, porque cuando él vio el primer trabajo que subí, inmediatamente se le ocurrió esto. Y dijo, no, este chico de 60 puede hacerlo, ¿no? Podemos hacer un juego. Así que la galería abrió con esta propuesta, que seguramente ojalá siga con otros artistas. Pero estas son pocas piezas, siempre manteniendo en algunos casos este formato tan alargado, ¿no? De 1,80 m, 1,60 m por 40, muy Cándido López en cuanto al tamaño, ¿no? De las figuras. Y bueno, creo que yo me beneficié en el sentido de haber jugado con ellos. Yo digo en el pequeño prólogo que me pidieron que escribiera, que yo estaba ahí rozando a los maestros de la pintura. La verdad que Candy a mí siempre me ha fascinado y siempre ha vivido escondido. Es decir, mi escondido en el sentido, falleció hace muchos años en París y fue portero en París durante 30 años mientras pintaba. Es un pintor que sale la boca. Sin embargo, se va convirtiendo cada vez en más abstracto hasta que prácticamente es un artista abstracto. Había una galería que creo que era la galería en la calle Florida, Kramer, que tenía la mayor cantidad de obras de él, y creo que Enrique Jason. Para mí es un juego muy interesante, y la propuesta, que algunos no entendieron, es esa: un artista de hoy que de repente tiene una obra, como creo que tiene toda la obra mía, siempre lo que pienso es que dedo, ¿no? Como todos. Por ahí, en relación a las virutas de donde buscas entibiar la frialdad, en esta serie se te ve extremadamente pictórico, ¿no? Bueno, yo, antes, hace mucho tiempo, eras escultor, eras grabador, eras pintor, eras dibujante, no me acuerdo, algo más. Pero punto. Hoy los paradigmas son diferentes. Y además creo que si vos seguís, como creo que hago, dando clases con gente muy joven, o haciendo clínicas con gente muy joven, lo que estás aprendiendo es a mirar de otra manera. Más allá de si hay calidades y cualidades o formaciones concretas como para poder llegar, por ejemplo, en la pintura a hacer una buena pintura. Yo creo que lo peor que hay es dedicarse a la pintura y ser malo, porque es muy fácil de darse cuenta. Claro. Es decir, la pintura es un camino bombardeado. Te saco un poquito de lo que es la muestra propiamente dicha, y recién acabas de decir de los alumnos. Sí. ¿Qué te nutre de los alumnos y cómo los vas guiando para que no se parezcan a Andrés Weisman? Bueno, aparece alguno. Apareció hace poco una persona que es del interior o del exterior de la Argentina, no sé cómo decirlo, porque yo Buenos Aires parece que fuera el centro del mundo, pero vino con mucha modestia, con un clima no porteño en el sentido del apuro, ¿no? de esta trompada diaria, y trajo una serie de obras.
que no estaban mal desde lo técnico. Por ahí el enfoque era, había que pulirlo, y bueno, y eso es lo que entonces empezamos a hacer. Y yo esto lo llamo seguimiento de obra. Esta persona va a venir una vez cada 15 días cuando viaja a Buenos Aires y vamos a tratar el tema de cómo sigue su obra. Una persona grande. Pero me pasa con gente joven, hoy gente joven, no de 15 años, pero de 22, 24, 25, hasta los 50, 90. Hasta los 90. Como yo no creo en esto, pero sí creo que los jóvenes, que yo aprendo a mirar mucho de ellos cuando estás enseñando. Cuando hay gente que ya está dando vuelta, no solamente con la pretensión, digamos, de sentirse artistas y exponer, y como es amigo, son amigos todos, se arma un grupo. No, digo, hay gente que tiene mucho talento, pero por ahí no supo captar, por el apuro en que estamos, que hay una relación con la formación y el resultado de la obra. Estamos hablando con Andrés Weissman por su muestra Correspondencias, pero vamos a ir a una pausa de la radio y continuamos porque me interesa mucho el tema de los jóvenes, que te quiero hacer después una pregunta. ¿Cómo no? Radio Palermo. Auspicia este programa Banco Provincia. Rum, 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 zzz. Qué lindo el aire fresco de campo. Ya te imaginas el paisaje antes de empezar el viaje. Banco Ciudad te financia el 100% de tu próximo 0 kilómetro con el mejor plazo del mercado y un monto de hasta 500.000 pesos. Aprovecha los préstamos personales con tasa especial que el Banco Ciudad tiene para vos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Sujeto a evaluación crediticia de Banco Ciudad. Seguimos hablando con Andrés Weissman por su muestra de Correspondencias, que es en la Galería Traba, que queda en Marcelo T. de Alvear 819 hasta el 23 de septiembre. Ya saben que si quieren comunicarse con nosotros, nuestra línea directa es el 48991623. Y te dije antes de ir a la pausa que quería hacerte una pregunta. Sí. Los chicos hoy en día lo único que les interesa es llegar rápido. Hacer todo rápido, exponer, tener dinero, triunfar. ¿Cómo se hace como docente para bajarlos y darle los métodos como para que realmente tengan el tiempo y la paciencia para poder llegar? Y es fácil, hay que ser antipático. Antipático en este sentido. El que se queda en el taller trabajando sabe que yo no creo ni en la rapidez. Es decir, la rapidez en la obra es un pecado mortal. Porque cuando vos te mostrás mal de entrada, no tenés experiencia en tu estética y como resultado, y podés terminar siendo noticia un rato entre tus propios amigos. Hay una realidad que para mí es muy importante. Los jóvenes o los artistas llamados contemporáneos son artistas que han abierto muchas puertas. Vos pensá en esto. Podemos, ya esto de que yo decía de pintor, escultor o cosas, ya es una cosa perimida, porque hoy hay muchos artistas que rondamos más allá de los 50 y de repente trabajamos con fotografía y nos asesoramos y no somos fotógrafos de oficio, porque la cámara digital ha cambiado toda la historia, ¿no? En este sentido. Entonces tenemos esa posibilidad. Vos sabés que yo hago instalaciones con animales tridimensionales hechos por mí. Hablaste de las virutas, hablaron de las virutas. Hay una cantidad de cosas y las que se viene que yo estoy pensando. Eso, para mí, responde a una necesidad mía. Pero también me doy cuenta que así como aprendiste de los maestros para pintar o tenés una herencia que vos manejás y no, también tenés esto de que se te abren las puertas. ¿Sí? Ahora, que se abran las puertas, cuanto más oficio, cuanto más trabajo y más creatividad hay, mejor. El problema de la gente joven, yo no lo generalizaría porque hay tipos muy pensantes, muy intelectuales, te diría. Y también hay mucha gente que no vio una buena película, que no lee ningún libro, o ninguna novela, o ninguna novela, o nada. Entonces la información es escasa. No tiene alimento. No tiene alimento, exactamente.
Yo cuando, no sé, qué sé yo, estoy pintando, les quería contar esto, aparte de decir, pues, una cosa muy extraña, esto me va a costar la vida, pero una cosa muy, muy extraña, que me pasó a la antigua, digo yo, ¿no? Porque hoy decir esto que voy a decir es muy extraño. A ver, estamos ansiosos por escucharlo. No. Me fui a Milán a hacer una muestra. Entonces fui a ver La Última Cena del amigo Leonardo, puesto en un lugar muy simple, donde hay que esperar y te abren una puerta y te encierran entre dos y después te abren y vos te encontrás con La Última Cena. Y La Última Cena es como una pintura, un friso muy borroneado, muy erosionado, etcétera, etcétera, lo que era un carácter impresionante. Pero por otro lado, yo en vez de recorrerla, quise tener la imagen absoluta, el close-up de la obra, sentándome un poco más lejos. Y entré en una especie de diálogo ahí con la figura de Jesús en el trabajo. Yo dije, de hermano a hermano va esto. Y a la vez me pegó un golpe con el tema de la luz. Hablando con él, lo relacioné con ciertas cosas de la pintura religiosa, de algo que dejó, que queda de toda la historia religiosa. Son las grandes obras de los artistas y las grandes iglesias, las grandes catedrales. Entonces, yo, y por eso voy a la obra que está en Traba, sentí como que había un diálogo, una cuestión un poco mística que me estuvo marcando después en el viaje a Berlín, es decir, de Milán me fui a Berlín, siempre estuve signado por lo mismo, a pesar de que Berlín me signó por otras cosas, ¿no? Por pisar plaquetas terribles para mí, o para cualquiera. Se fue a la pintura en cuanto llegué. Y este diálogo que tuve, por eso digo esto, casi parece que me parezco a la bruja cachabacha, fue muy increíble, eso lo contaba mi mujer, y me decía, ¿y qué sentiste? Y había un diálogo, pero no había palabras, pero había una hermandad, no sé cómo decirlo. Por supuesto no me afectó después en mis cuestiones, o creencias o no creencias. Pero eso también es alimento. Es decir, que pasen esas cosas es alimento. En lo que percibiste que lo que permanece es arte. Por eso uno ve diferentes periodos de la historia del arte y te emociona. Es decir, pero si me emocioné con el Renacimiento, ¿cómo me voy a emocionar con el Barroco? Pero porque algo permanece y es lo mismo, ¿no? Es una esencia. Yo quería preguntarte, volviendo a tu exposición en la Galería Traba, sí. Definiste con palabras muy emotivas la relación de tu pintura con Policastro, con Candia. Y quería pedirte ahora una reflexión sobre estos artistas contemporáneos que nombraste, como Fermín Eguía y como el búlgaro, que es un artista de armas llevar, ¿no? Sí, sobre todo el búlgaro que tiene, porque Fermín tiene la ironía, ¿no? Tiene esta en su obra, en sus acuarelas y en sus óleos, y además justamente era un joven brillante a los 20 y pico de años, entró al Museo Nacional con una obra lindísima. Premio de Rieder. Claro. Premio de Rieder, es decir, estamos hablando con un tipo de una enorme trayectoria, es decir, es una incógnita del ambiente que no aparece por ningún lado, y cuando aparece la pasás bárbaro con él, pero es como que está ajeno a esta corrida, hablando de los jóvenes, ¿no? Él está ajeno a la corrida. Y tiene una obra, y la familia Traba ha sabido tener obra de él muy buena, muy emblemática de Fermín. Y es un artista contemporáneo, fíjate que es tan contemporáneo que muchos de los jóvenes arrancan en la pintura o tienen un lenguaje dentro de la pintura, se están tratando de meter en la pintura, con pocas armas muchas veces, en esa cosa de la ironía, por ejemplo, el delta, con una especie de bagre que salta, que parece una gran ballena, ¿no? Y allá a lo lejos una lancha colectivo que viene con la proa clavada y la popa hundida. Sí, esas cosas que tiene Fermín. Yo siempre me acuerdo de lo siguiente. En una época en donde Sala García Uriburu, Fermín expuso a la Corte Suprema de Justicia de entonces, que era la época de Menem, ¿no? Y hizo una serie de acuarelas, 8, 10, 12, que las compró después un coleccionista muy importante, un abogado, y la compró en su totalidad, porque no había forma de separarlo, gracias a Dios, compró todo. Y era con estas máscaras, estos muñecos que él usa, ¿no? Estas capuchas que él usa en sus personajes, que para mí brillante, y además un antecedente, que va a quedar como un antecedente
cuando el artista cumple con aquello de reflejar su tiempo, ¿no? Digamos, la realidad. De no colgar la obra de un clavo, sino del tiempo histórico. Exactamente. Ahora estamos hablando de, recién hiciste un hincapié sobre los coleccionistas. ¿Existe el coleccionismo en la Argentina? Ay, qué pregunta, van a dejar de comprar ahora. No, no sé, últimamente están como viajando, me parece, pero si existe el coleccionismo, hay muy pocos coleccionistas. Coleccionistas, quiero decir, no gente que compra obra y que, por suerte, gente que compra obra, pone en su casa, está todo muy bien, pero el coleccionismo yo lo entiendo como puede digamos, el coleccionista elegir una parte de la historia del arte contemporánea o no, o moderna, pero digamos que fuera hoy, va a las ferias internacionales y compra las ferias internacionales. Está bien, compra arte contemporáneo, compra arte contemporáneo, quiero decir, le venden arte contemporáneo, a veces lo es, a veces no, y en el recorrido de los coleccionistas, en todas las ferias internacionales, hay cosas muy parecidas de distintos artistas, que termina pareciendo realmente una feria que no se diferencia, aunque sean distintos los artistas, en la obra. Bueno, eso complica, pero un Jorge Helft, es otra cosa, es un coleccionista que ha comprado como la pintura que hoy es histórica, la escultura que hoy es histórica, es decir, ha tenido la cualidad, la virtud de ir comprando durante muchísimos años obra, que es una obra que en su conjunto armaría un museo perfectamente del arte argentino. Por supuesto con los agujeros que habrá como en toda colección, pero depende de la arbitrariedad con que se compra además. Cada cual tiene su gusto. Pero quería, perdóname, ¿no? Que me fui a Fermín Eguía, pero también está el búlgaro. Sí. Y no es un coleccionable, o no lo fue, hoy es un coleccionable. El búlgaro, como ustedes saben, trabajó en una fundición y se murió. Es decir, con los pulmones llenos de cosas, ¿no? Pero fue un artista inexistente en el medio, con un tipo que participaba muy poco del medio, casi te diría nada. Yo me acuerdo de la última muestra en Recoleta, hace muchos años, antes de la última gestión, antes de la gestión, no me acuerdo cuál era la anterior, pero era impresionante. La obra, sus perros, sus sapitos, los perros de él, pelo por pelo, como vemos de repente en artistas internacionales, hacer como lo mismo, ¿no? Producir el chino que vivió en Japón, que estuvo acá en proa, ahora no me acuerdo, Juan, digamos Juan, porque después tiene un nombre más largo que yo no me voy a acordar. Pero el tipo, cuando vos lo ves, cuando vos ves los videos, cuando vos ves la obra que hizo en Ámsterdam, que hizo en Tokio, ¿verdad? Es una maravilla. Cuando vino a Buenos Aires, toda esa maravilla se bajó. Le hizo mal estar 2 meses acá, porque terminó haciendo pequeñas esculturitas de gente bailando el tango que se hubieran vendido muy bien y muy baratas en el caminito. ¿Por el chino decís? Claro. No, aparte tuvo un problema, viste que este chino hizo los fuegos artificiales en las Olimpiadas de Beijing. Sí. Entonces es una figura muy reconocida. Y en la boca preparó no fuegos artificiales, sino una expresión artística. Totalmente. Porque él se esforzó en explicar que esto era arte. Pero tenía todo calculado, menos una cosa, la bajante del Río de la Plata. No sabía eso. Y en el momento del espectáculo, que había más de 200.000 personas, bajó el riachuelo y le cambió 3 grados. 3 grados las explosiones. Entonces él dijo, y cuando vean la luz blanca, es el bandoneón que se abre, ya era un redondel. Ya deliró el hombre. Porque todo había variado gracias a esa bajante que él no pudo considerar. A esto le agregaría algo que me contaron, que la pólvora no era la misma pólvora que él usaba. Y que también eso produjo en los fuegos artificiales. Además había una cosa muy rara, no nos vamos a quejar de esto, por suerte lo trajeron, estuvo, pero mucha gente quedó desilusionadísima porque eran tantos, como decís vos, eran filas. Gachi fue y se tuvo que dejar el auto a 100 cuadras y caminar y estar a 300 metros de donde el hombre estaba. Pero resulta que cuando los fuegos artificiales o estas explosiones, que como bien decís es un lenguaje artístico, en el caso de él, había una pareja que bailaba el tango, entonces se iba a las imágenes de cosas y se volvía al tango.
Y cuando se volvía al tango no lo veía nadie, porque no había una pantalla de 200 metros. Claro, que donde la gente, nada, que la gente podía verlo. no sabía por qué había una interrupción entre un acto y el otro. Y era porque había una pareja bailando el tango. Es decir, se cansó el hombre de estar acá. Para volver a tu muestra de correspondencias, contanos cuántas obras estás presentando, porque ya nos acaba el tiempo. Ok, son 7 obras, 7 pinturas, son acrílicos, pero están trabajados arriba con esmalte sintético, creando los climas. Yo hago una especie de glacis por arriba, como dirían los renacentistas. Y nada, son 7, son de distintos tamaños. En una elegimos a Seguí, en la otra, como te dije, Victorica, en la otra está Policastro, está Diomedes, está Candia y está la cámara, ¿no? Porque para mí es Cúnsolo y otros de la Boca me parecen los artistas más relevantes, ¿no? Todos me parecen relevantes, Victorica también. Así que vamos a invitar al público para que pueda ir a ver Correspondencias, las obras de Andrés Weissman, en la Galería Traba, que queda en Marcelo T. de Alvear 819, está hasta el 23 de septiembre. Así como es. siempre, un placer conversar contigo y nos encanta que hayas venido aquí a Radio Cultura, Cultura al Día. Muchas gracias. A Radio Palermo, perdón. A Radio Palermo, Cultura al Día. En Rabiniani, decir. Muchas gracias a ustedes. Y nosotros nos vemos la próxima semana, los dejamos con el programa Rock and Tennis y gracias por compartir con nosotros este programa. Y si desean comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a culturaldia@fivertel.com.ar o dejarnos un mensaje al 4866-2786. Chau, chau. ...94.7... Radio Palermo. Producciones independientes. ¿Vemos una peli de terror? No, papi, una de acción. Damos una comedia. ¿Y una para mí de dibujitos? Vení a Multiplex. Si no vas al cine es porque no querés. Todos los miércoles a mitad de precio. Entérate de nuestras promos en cinexmultiplex.com.ar. Expreso Singer. Fue un accidente lo que pasó, pero este club lo voy a defender hasta las últimas consecuencias. Expreso Singer. Sigamos creando situaciones de gol, tratemos de jugar bien como lo hemos hecho hoy y terminaremos dando vuelta a la situación actual. Jueves. El técnico no tiene nada que ver. 12 horas.